Nunca olvidaré el sonido del mar aquella mañana. El mismo mar que había visto durante 40 años desde la ventana de mi casa en Cancún, hoy parecía burlarse de mí con su calma infinita. El testamento de Ernesto se había leído apenas una hora antes, y aún podía escuchar las palabras del notario rebotando dentro de mi cabeza. Para mi esposa, Carmen Ávila, dejo la panadería El Trigal del Caribe. Una pausa, un silencio denso. Y para mi hija Laura Ávila, el departamento de lujo en la zona hotelera, con vista al mar. Los murmullos llenaron la sala. Yo apenas respiraba. El mismo mar que Ernesto y yo contemplábamos al final de cada jornada de trabajo, ahora se había convertido en una frontera entre mi pasado y el futuro de mi hija. Laura se levantó con una sonrisa que no pude reconocer. Pues al fin algo de justicia, mamá. Tú te quedas con tu olor a harina y yo con el aire fresco del Caribe. Su voz sonó ligera, pero cada palabra llevaba veneno. Laura. Traté de decir algo, pero ella levantó la mano con un gesto de impaciencia. No empieces con tus dramas, por favor. Papá sabía lo que hacía. Esa panadería vieja solo te servirá para recordar tus tiempos de ama de casa. Y no te preocupes, te mandaré fotos del mar desde mi balcón. No respondí. No lloré. A mis 67 años había aprendido que el silencio puede ser más digno que cualquier lágrima. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Cuando todos se fueron, me quedé sola en la sala del notario, mirando el sobre con los papeles de la panadería. Era el mismo lugar donde Ernesto y yo habíamos comenzado nuestra vida juntos. Cuántas madrugadas compartidas amasando pan, cuántas risas entre el olor a café recién hecho y harina flotando en el aire. Ahora solo quedaba polvo, grasa seca y recuerdos. Caminé por las calles de Cancún con el sobre apretado contra el pecho. El sol caía fuerte sobre las aceras y el viento del mar arrastraba el olor a sal y gasolina. Pasé frente a vitrinas llenas de turistas felices y pensé en cómo la ciudad había cambiado, pero sobre todo, cómo había cambiado mi hija. Al llegar a la panadería, me encontré con una puerta de madera hinchada por la humedad. El letrero viejo de El Trigal del Caribe colgaba torcido, medio borrado por el sol. Empujé la puerta con esfuerzo y un olor agrio a encierro me golpeó en la cara. El polvo bailaba en los rayos de luz que entraban por las rendijas. El mostrador estaba cubierto por una fina capa de harina, como si el tiempo se hubiera detenido el día en que Ernesto murió. Recorrí el lugar en silencio. Cada rincón guardaba una parte de nuestra historia: la balanza vieja, la mesa de amasar con las marcas de los cuchillos, la pizarra donde Ernesto anotaba las recetas. Toqué una de las paredes y sentí la humedad fría colarse por mis dedos. «Vieja inútil», había dicho Laura. La frase volvió a mi mente como una bofetada. ¿Eso era ahora para ella? ¿Una carga, una sombra del pasado? Respiré hondo. Si Ernesto estuviera vivo, jamás habría permitido que su hija me hablara así, pero ya no estaba. Busqué un banco de madera y me senté. El silencio era tan profundo que podía oír mi propio corazón. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Podía quedarme en algún albergue, pedir ayuda a una vecina, pero algo dentro de mí me dijo que debía quedarme allí, al menos una noche, en esa panadería que había sido mi vida. Saqué las llaves del bolsillo y cerré la puerta. El viento sopló desde el mar, haciendo vibrar los vidrios del escaparate. Me quité los zapatos, extendí una manta sobre el suelo y apoyé la cabeza en el viejo mostrador. El olor a madera, harina y tristeza me envolvió como una manta espesa. Cerré los ojos. Y entonces lo escuché. Un sonido seco, metálico, que venía del fondo del local, como si algo hubiera caído dentro del horno. Me levanté lentamente, el corazón latiendo fuerte.
Tomé una linterna que colgaba de la pared y caminé hasta el horno de piedra, el mismo que Ernesto había construido con sus propias manos hace más de 30 años. Aún conservaba el marco de hierro y las marcas del fuego antiguo. El ruido se repitió. Un golpe leve, como si algo golpeara desde dentro. Tragué saliva. «Debe ser un ratón», murmuré, tratando de convencerme. Pero cuando me acerqué, noté que la puerta del horno estaba entreabierta, apenas unos milímetros, y un aire helado, imposible en Cancún, salía de allí dentro. Apreté la linterna con fuerza. «Ernesto, ¿qué dejaste aquí?» Tiré del asa y la puerta del horno se abrió con un chirrido largo, oxidado. La luz temblorosa iluminó el interior. Y lo que vi me dejó helada. Dentro del horno no había pan, ni bandejas, ni siquiera las cenizas de las últimas hornadas. Había una caja. Una pequeña caja de metal cubierta de polvo y grasa, con un candado oxidado que parecía no haberse movido en décadas. Me arrodillé frente a ella, sintiendo cómo el aire del horno seguía frío, casi antinatural. El metal emanaba una sensación gélida, como si guardara un secreto que no quería ser revelado. Apreté los labios y susurré: «Ernesto, ¿qué hiciste?» Busqué en el mostrador algo con que forzar el candado. Encontré un cuchillo viejo, el mango aún manchado de harina reseca. Con un golpe seco, el candado cedió y cayó al suelo, haciendo eco en toda la panadería. Abrí la caja lentamente. Dentro había 3 cosas: una libreta envuelta en plástico, un sobre amarillo cerrado y una llave de bronce, con el número 17 grabado en la parte superior. La libreta olía a pan viejo y humo. La abrí con cuidado y comencé a leer las primeras líneas, escritas con la letra apretada y precisa de Ernesto. «Si estás leyendo esto, Carmen, significa que no pude decírtelo en persona. Perdóname. Todo lo que hice fue por ti, por Laura, y por lo que escondí aquí dentro». Me temblaron las manos, pasé las páginas y entre recetas de conchas y bolillos había anotaciones extrañas. Depósito terminado, no confiar en nadie. Esperar el contacto del hombre del banco. Si algo me pasa, la llave 17 abrirá el resto. ¿El resto? ¿El resto de qué? Tomé el sobre. Estaba sellado con cinta amarilla y llevaba mi nombre en tinta azul. Para Carmen, cuando ya no quede pan en el horno. Las lágrimas me llenaron los ojos. Ese era el tipo de metáforas que solo Ernesto usaba. Mitad ternura, mitad advertencia. Abrí el sobre con cuidado. Adentro había una carta y un recibo de depósito bancario. El papel estaba arrugado, amarillento, pero la cifra era clara. 3.800.000 USD. Mi respiración se cortó. «No puede ser». Miré de nuevo, una y otra vez. Era su firma. Era su número de cuenta. Y una nota escrita a mano al pie del documento. «Laura no debe saber nada. Si el dinero cae en sus manos, todo se perderá. Usa la llave 17. El resto te espera donde comenzó todo». Sentí un nudo en el estómago. Laura, mi hija, la misma que horas antes me había llamado vieja inútil. ¿Sabía ella de esto? ¿Era por eso que había insistido tanto en quedarse con el apartamento y no con la panadería? Guardé la carta y el recibo dentro del sobre y lo presioné contra mi pecho. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en los oídos. El eco del mar se filtraba por las rendijas del techo, mezclado con el ruido lejano de la ciudad. En ese momento supe 2 cosas. Primero, que Ernesto había dejado más que harina y recuerdos. Y segundo, que si quería descubrir la verdad, tendría que hacerlo sola. Me quedé en silencio largo rato, observando el horno abierto como si respirara. El aire frío parecía salir del pasado, trayendo consigo el olor del pan de mi juventud y el miedo de un secreto escondido durante años. Entonces lo oí, un golpe suave en la puerta de la panadería. «¿Doña Carmen?» Era la voz de un hombre, grave, desconocida. Me levanté,
limpiando las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Quién es? Soy Manuel, el antiguo ayudante de su esposo. Necesito hablar con usted. Es sobre el horno. El horno. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Nadie, aparte de Ernesto, había mencionado ese horno desde que él murió. Caminé hacia la puerta, con la linterna todavía encendida. La sombra del hombre se proyectaba contra el cristal. Al abrirla, lo encontré allí. Un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido por el sol y harina pegada a la ropa. Me miró con ojos cansados pero sinceros. Doña Carmen, el señor Ernesto me hizo prometer que, cuando usted regresara aquí, yo vendría a ayudarla, porque el secreto que él guardó no debía caer en manos equivocadas. La caja seguía abierta sobre el suelo, el papel brillando bajo la luz temblorosa. Miré a Manuel sin saber si confiar, pero algo en su voz me hizo quedarme quieta. ¿Qué secreto?, pregunté en un hilo de voz. Él bajó la mirada y murmuró: el horno no solo servía para hornear pan, señora. Su esposo lo usaba para esconder algo más. Un silencio helado llenó la panadería. Apreté el sobre contra mi pecho. Por primera vez tuve miedo de descubrir lo que realmente había heredado. Manuel bajó la mirada, frotándose las manos como si intentara quitarse una culpa antigua que no se iba con agua ni jabón. El señor Ernesto no quería que nadie supiera, murmuró, mirando el horno como si temiera que lo estuviera escuchando. ¿Saber qué?, pregunté, sin atreverme a acercarme más. Él respiró hondo. Lo que escondía ahí dentro no era solo dinero. Un silencio espeso cayó entre nosotros, roto solo por el golpeteo del viento contra los ventanales. Manuel dio unos pasos, tocó el marco del horno con respeto y agregó en voz baja: ese horno fue construido con doble pared. Detrás de los ladrillos hay un compartimiento que nadie ve, salvo quien tiene la llave correcta. Saqué la pequeña llave de bronce del bolsillo y la sostuve frente a él. ¿Esta? Él asintió. Sí, doña Carmen, esa misma. Yo lo ayudé a esconderla ahí hace casi 15 años, cuando empezaron los problemas con el socio. ¿Qué socio? El licenciado Olvera. Su marido lo conoció cuando intentaron expandir la panadería al norte. Era un hombre hábil, demasiado hábil. Ernesto se dio cuenta tarde de que lo estaba estafando. Había movido dinero de las cuentas, lavado fondos y puesto todo a nombre de una empresa fantasma. Me quedé inmóvil. No entendía del todo, pero sentía que cada palabra abría un hueco más hondo en el piso que creía firme. ¿Entonces? ¿Ernesto guardó aquí pruebas contra él? Manuel levantó la vista, los ojos cansados pero firmes. Guardó todo, señora: documentos, registros, incluso los papeles de propiedad de la panadería. Me dijo que si algo le pasaba, usted debía encontrar la llave y seguir las instrucciones en la libreta. Abrí la libreta temblando. Entre las páginas finales había un dibujo del horno, con una línea marcada detrás de los ladrillos superiores. Una flecha señalaba un punto exacto, justo donde ahora la luz de la linterna rebotaba débilmente. Manuel tomó una espátula del mostrador y con cuidado empezó a raspar el borde del ladrillo. Un sonido hueco, metálico, se escuchó al primer intento. Me cubrí la boca. El ladrillo cedió, dejando ver una pequeña cavidad. Dentro, envuelto en plástico y cuerda, había un paquete rectangular cubierto de polvo. Manuel lo sacó despacio y lo colocó sobre la mesa de amasar. El olor a moho y papel viejo llenó el aire. Con manos temblorosas corté la cuerda y retiré la envoltura. Dentro había carpetas con sellos de banco, nombres de empresas, contratos y al fondo un sobre sellado con cera roja. Encima, en la letra firme de Ernesto, se leía: «Solo abrir si ya no confías en nadie». Esto es demasiado», susurré. Manuel asintió. Él sabía que tarde o temprano vendrían por esto, señora. ¿Y si su hija ya tiene contacto con el licenciado Olvera?
Lo interrumpí, el corazón acelerado. ¿Qué dijo? Laura. Ella se reunió con él hace unos meses. Lo vi salir del Hotel Coral con ella. Pensé que usted ya lo sabía. El mundo pareció inclinarse. Mi hija, ¿con el hombre que había destruido el sueño de su padre? Sentí el suelo escaparse bajo mis pies. La rabia subió despacio, fría, como el aire que salía del horno. Manuel, necesito saberlo todo, exigí, cerrando el sobre con fuerza. Si Ernesto confió en mí, yo no puedo quedarme a medias. Él suspiró, mirando hacia la puerta como si temiera ser escuchado. Entonces tiene que prometerme algo, doña Carmen. Nada de lo que vea o escuche puede salir de aquí todavía. Si ese hombre o su hija se enteran de que encontró el compartimiento, podrían venir por usted. Apreté el sobre contra el pecho y asentí. Ya vinieron por todo lo que amaba a Manuel. No voy a dejar que también se lleven lo que Ernesto intentó proteger. Él me miró con una mezcla de respeto y compasión. Entonces será mejor que empiece a leer los documentos. Ahí adentro está la verdad. Y también la razón por la que su hija la traicionó. Me quedé sola otra vez, escuchando el eco del mar y el zumbido leve de los neones del letrero viejo. Extendí las carpetas sobre la mesa, una a una, como si fuera masa lista para amasar. Fechas, firmas, cuentas, movimientos. Y ahí estaba, el nombre de Laura Ávila, escrito en uno de los contratos falsos. Sentí que el aire me faltaba. Ernesto no solo había sido traicionado por su socio, sino también por su propia hija. La noche cayó sobre Cancún con un calor húmedo que hacía brillar los vidrios rotos del escaparate como brasas apagadas. Dentro de la panadería solo la linterna iluminaba el caos sobre la mesa. Carpetas abiertas, hojas desparramadas y el sobre sellado con cera roja que seguía intacto, como si me retara a abrirlo. Mis manos temblaban. Cada documento que revisaba contaba una historia de traición. El nombre de Laura Ávila aparecía una y otra vez, al principio solo como testigo, luego como firmante y finalmente como socia legal de una de las empresas que habían vaciado las cuentas de Ernesto. Leí la fecha del último contrato, 6 meses antes de su muerte. Mi corazón dio un salto. Ernesto ya sabía. Sabía que Laura estaba involucrada y por eso había escondido todo. Recordé su última noche en casa, la forma en que me abrazó más fuerte de lo normal. Si algo me pasa, Carmen, no creas lo que digan los papeles. Yo pensé que hablaba de testamentos, de propiedades. Nunca imaginé que se refería a nuestra hija. Apoyé las manos en la mesa y respiré hondo. El aire olía a sal, a pan viejo y a engaño. De repente, el celular que había dejado en el bolso empezó a vibrar. Miré la pantalla. Laura. Tragué saliva antes de responder. ¿Qué pasa, hija? Su voz sonó ligera, casi cantarina. Mamá, solo quería saber si llegaste bien a tu panadería. No vayas a lastimarte con tanto polvo. Había sarcasmo en cada palabra. Estoy bien, respondí, conteniendo la rabia. ¡Qué bueno! Disfruta tu herencia, mamá. Ah, y si te sientes sola, puedes venir a visitarme. Aunque el guardia del edificio no deja entrar a cualquiera. Y colgó. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio lleno de fuego. Laura no solo me había despreciado, había robado el trabajo de toda una vida, la confianza de su padre y la dignidad de una madre. Tomé el sobre con cera roja. Mis dedos dudaron un segundo, luego rompieron el sello. Dentro había una carta de Ernesto, escrita con su pulso firme pero cansado. Carmen, si lees esto es porque ya no estoy. No pude enfrentarlos. Laura y Olvera vaciaron nuestras cuentas. Quise protegerte, pero me amenazaron con destruir la panadería. La clave está en el Banco del Caribe, caja número 17. Solo tú puedes abrirla con la llave. Ahí guardé el contrato original de la empresa y la prueba que limpia nuestro nombre. Me quedé helada. El dinero.
las pruebas. Todo seguía ahí, esperando. Pero había algo más al final de la carta. Una frase escrita a mano con tinta corrida. Si ella llega antes que tú, todo se perderá. El corazón me latía con fuerza. Laura debía saber de la existencia de esa caja. Por eso había corrido a tomar posesión del apartamento. Por eso la falsa dulzura, las llamadas fingidas, la sonrisa calculada en el funeral. Tomé la libreta, el sobre y la llave, y los guardé dentro de mi bolso. El reloj marcaba las 11:40 de la noche. Tenía que llegar al banco antes del amanecer. Pero al salir por la puerta trasera, una figura me esperaba apoyada contra la pared. Era Manuel. ¿A dónde va doña Carmen?, preguntó con tono preocupado. Al banco, respondí. Tengo que terminar lo que Ernesto empezó. Él negó con la cabeza. No puede ir sola. Si Olvera aún controla a la gente del banco, corre peligro. Ya no tengo nada que perder, dije. Sí tiene, respondió él con calma. Tiene la verdad, y eso vale más que todo el dinero del mundo. Nos quedamos mirándonos bajo la luz amarillenta del poste. El sonido del mar llegaba amortiguado, mezclado con los murmullos lejanos de la ciudad que no dormía. Por un instante, pensé en rechazar su ayuda, pero el cansancio me venció. Está bien, Manuel, pero si algo sale mal, usted no se detenga. Él asintió y me abrió la puerta del viejo auto estacionado en la esquina. El motor rugió débilmente y la panadería quedó atrás, envuelta en sombras. Miré por la ventana. La palabra Trigal brilló un segundo bajo la luz del farol, antes de apagarse. En ese momento supe que no solo iba a descubrir la verdad, también iba a recuperar el respeto que mi propia sangre me había robado. El horno había abierto más que un secreto. Había encendido una llama dentro de mí que nadie volvería a apagar. El amanecer de Cancún tenía un color distinto aquella mañana. El cielo se pintaba de un rosa pálido y el reflejo del mar parecía de plata. Pero yo no tenía tiempo para admirar la belleza. Cada minuto contaba. El auto de Manuel se detuvo frente al Banco del Caribe, un edificio de vidrio y concreto que reflejaba el sol naciente. Había trabajado toda mi vida amasando pan, limpiando harina, pagando impuestos, pero nunca había entrado a un lugar tan frío, tan pulcro, tan ajeno a mí. ¿Está segura de esto, doña Carmen?, preguntó Manuel desde el volante. Más que nunca. Me bajé del auto con la llave número 17 apretada en el puño. El viento del mar me despeinó, pero no me importó. Caminé directo hacia la puerta principal. Adentro, el aire acondicionado me dio un escalofrío. El guardia, un joven con uniforme azul, me miró con desconfianza. «Buenos días, señora. ¿Tiene cita?» «Vengo a abrir una caja de seguridad», respondí con voz firme. «Nombre, por favor». «Carmen Ávila». Tecleó algo en el computador y frunció el ceño. «Esa caja está registrada a nombre del señor Ernesto Ávila. Solo puede ser abierta por el titular o por la persona designada en su testamento». «Eso soy yo», dije, mostrando los papeles que llevaba en la carpeta. El guardia los revisó con cuidado y asintió. «Un momento, por favor». Esperé sentada en un sofá de cuero, mirando cómo los empleados entraban y salían con sus trajes impecables. Cada segundo me parecía una eternidad. Por un momento, pensé que Laura podría aparecer en cualquier instante, como si el veneno de su ambición pudiera oler la verdad. Una mujer de cabello recogido se acercó sonriendo con profesionalismo. «Señora Ávila, soy la gerente. Pase por aquí, por favor». La seguí por un pasillo silencioso, hasta una puerta reforzada con acero. Allí, un guardia giró 2 llaves enormes y la bóveda se abrió con un sonido profundo, casi solemne. El aire dentro olía a metal y secreto. La gerente me indicó una pequeña mesa. «Caja número 17», dijo. La encontré en la fila inferior. Introduje la llave de bronce. Giró con un clic suave.
como si el propio Ernesto me hubiera abierto la puerta desde el otro lado. Dentro, un sobre grueso y un cuaderno de tapas duras. El sobre tenía mi nombre, el cuaderno el de Ernesto. ¿Desea privacidad, señora?, preguntó la gerente. Sí, por favor. Cuando me quedé sola, abrí el sobre. Adentro había una carta, más corta que las anteriores, escrita con urgencia. Carmen, si estás leyendo esto es porque ya sabes la verdad sobre Laura y Olvera. No los enfrentes aún. Este cuaderno contiene todos los movimientos bancarios de la empresa y los nombres de los cómplices. Pero hay algo más. El contrato de compraventa de la panadería está a mi nombre y tú eres la heredera. Si intentan venderla o demolerla, podrán perderlo todo. No busques venganza, busca justicia. Con amor eterno, Ernesto. Apreté la carta contra mi pecho. Las lágrimas cayeron sin permiso, mojando el papel. Durante meses había sentido que Ernesto se había ido sin despedirse, pero ahí estaba su voz, su fuerza, su inteligencia protegiéndome incluso desde la tumba. Abrí el cuaderno. Fechas, montos, firmas, transferencias y nombres. Nombres de funcionarios del banco, de abogados y de un tercero que me heló la sangre. Laura Ávila, apoderada legal. Así que eras tú, susurré. Había autorizado retiros a nombre de Olvera. Había firmado avales falsos, había vendido participaciones que nunca le correspondían. Todo con la frialdad de quien cree que el dinero reemplaza al amor. Guardé el cuaderno en el bolso y respiré hondo. No podía quedarme ahí. Tenía que salir antes de que alguien diera aviso. Me levanté y caminé hacia la salida, pero antes de cruzar la puerta principal escuché una voz conocida. ¿Mamá? El sonido de esa palabra, que durante años había sido mi refugio, se convirtió en un puñal. Laura estaba allí, con un vestido blanco impecable y gafas oscuras. Sonreía, pero sus ojos no. «Sabía que vendrías», dijo con calma. «Olvera me dijo que no te quedaría otra opción». «¿Olvera?», repetí. «Sí, mamá, no seas ingenua. Esa panadería no vale nada, pero los terrenos, eso sí. Y si tú desapareces de la ecuación, todo pasa a mi nombre». El corazón me dio un vuelco. Ella lo había planeado todo. La herencia, el desprecio, la expulsión, incluso el supuesto accidente de Ernesto. La miré directo a los ojos. «Eres mi hija», susurré. «No, soy la mujer que aprendió que la bondad no paga las cuentas», respondió sin pestañear. El guardia se giró ante la tensión, pero Laura lo detuvo con una sonrisa. «Tranquilo, solo es una conversación familiar». Cerré el bolso lentamente, asegurándome de que el cuaderno quedara dentro. «Ten cuidado, Laura», le dije, «porque esta vez la vieja inútil tiene pruebas». Su sonrisa se congeló. «¿Qué dijiste?» «No te preocupes, hija. Muy pronto todos lo sabrán». Pasé a su lado sin mirarla. El sol ya brillaba sobre el mar, y por primera vez en años sentí el calor en la piel como una bendición. Ernesto me había dejado más que dinero. Me había dejado la verdad, y la verdad era mi arma. Salí del banco con el corazón golpeando, fuerte contra mi pecho. El sol ya se reflejaba en los vidrios de los edificios, y el aire olía a sal y gasolina. Detrás de mí, Laura seguía hablando con el guardia, fingiendo calma, pero sus manos temblaban. Sabía que había perdido el control, y yo había recuperado el mío. Manuel me esperaba en el coche. ¿Encontró lo que buscaba, doña Carmen? Asentí, cerrando el bolso con fuerza. Encontré algo mejor, una razón. Entonces ya sabe lo que tiene que hacer, murmuró, encendiendo el motor. Durante el trayecto de regreso a la panadería, el viento entraba por la ventanilla abierta y agitaba las hojas de los documentos. Cada nombre, cada cifra, cada firma robada. Era una herida abierta que pedía justicia. Pero la justicia no se sirve con gritos, sino con estrategia. Y yo había pasado toda una vida levantándome antes del amanecer,
esperando con paciencia a que el pan creciera. «Manuel», dije al fin, «¿todavía conoces a ese periodista que venía por los pasteles los domingos?» Él me miró sorprendido. «¿El señor Damián Torres, el del Diario del Caribe?» «El mismo. Necesito que lo localices hoy mismo. Dile que tengo una historia sobre corrupción, fraude y una familia rota por la avaricia, y que tengo pruebas». Manuel asintió sin preguntar más. Su lealtad era silenciosa, como la de mi difunto Ernesto. Regresamos a la panadería. El lugar seguía oliendo a madera vieja y harina, pero ahora, en medio del polvo, había una nueva energía. La panadería ya no era una ruina, era mi cuartel. Me senté detrás del mostrador y extendí las carpetas. Ordené los documentos, numeré las páginas y marqué con rojo los movimientos más comprometedores. Mientras lo hacía, recordé la última vez que Laura había entrado ahí. Tenía 17 años. «No quiero seguir viviendo entre harina y pobreza», gritó aquella tarde. «Quiero un departamento con aire acondicionado, no un horno lleno de pan». Ernesto, con su calma de siempre, le respondió: «Algún día entenderás que el pan no se hace solo con harina, sino con trabajo limpio». Ella había salido dando un portazo, y ahora comprendía que ese día nunca había llegado. Un golpe en la puerta me sacó de los recuerdos. Era Manuel, acompañado de un hombre delgado, con barba gris y cámara colgando del cuello. «Doña Carmen, él es Damián». El periodista me saludó con respeto. Manuel me contó un poco. «Si lo que dice es cierto, esto podría destapar algo grande. ¿Puedo ver las pruebas?» Le entregué el cuaderno de Ernesto. Mientras lo hojeaba, sus cejas se alzaban cada vez más. Esto es enorme. Hay transferencias internacionales, lavado de dinero, propiedades fantasma, y su hija está en todo. Quiero que lo publiques», dije. «Pero no aún. Primero necesito verlo con mis propios ojos. Necesito que ellos mismos confirmen lo que hicieron». Damián me miró intrigado. «¿Qué piensa hacer?» «Darles la oportunidad de mentirme una última vez», respondí. El plan comenzó a tomar forma esa misma noche. Llamé a Laura. Su tono fue seco, impaciente. «¿Qué quieres ahora, mamá?» «Solo verte, hija. Quisiera cenar contigo mañana, hablar, como familia». Hubo un silencio breve al otro lado. «¿Dónde?» «En la panadería. Quiero despedirme de ella antes de venderla». Escuché una sonrisa contenida en su voz. «Perfecto. Pasaré con Olvera. Podemos arreglar los papeles de una vez». «Claro, hija. Trae todo lo que necesites». Colgué y me quedé quieta frente al horno apagado. El mismo horno que había guardado secretos, ahora guardaría una verdad mucho más caliente. Saqué el pequeño grabador que había usado Ernesto. Aún funcionaba, y lo dejé sobre la mesa, bien escondido entre los papeles. «Esta vez», susurré, «la mentira se va a cocinar sola». Esa noche apenas dormí. El sonido del mar golpeando las paredes viejas me recordó que el amanecer traería fuego, no pan. Y yo ya estaba lista para encender el horno. El sol apenas comenzaba a asomar detrás del mar cuando abrí las ventanas de la panadería. El aire cálido de Cancún entró lentamente, mezclándose con el olor a levadura vieja y madera húmeda. Sobre el mostrador, el grabador estaba oculto bajo un paño limpio, justo al lado de una jarra de agua y 2 copas. La mesa donde antes amasábamos pan ahora era un escenario. Y hoy, por fin, el acto final iba a comenzar. A las 10 en punto escuché el ruido de un motor caro deteniéndose frente al local. Una camioneta negra, brillante, con vidrios polarizados. De ella bajaron 2 figuras. Laura, impecable con su vestido beige y lentes oscuros, y el licenciado Olvera, un hombre alto, de cabello perfectamente peinado hacia atrás, traje azul marino y una sonrisa que olía a poder y mentira. «Vaya, mamá», dijo Laura entrando con pasos seguros. «No puedo creer que aún conserve este lugar. Huele igual que cuando era niña. A pobreza».
Es el olor del trabajo, hija, respondí con calma. Algo que algunos olvidan cuando se acostumbran al perfume de los demás. Olvera soltó una risa falsa. Doña Carmen, no estamos aquí para discutir poesía. Solo queremos ayudarla a cerrar este capítulo. Trajimos los papeles de venta. Si los firma hoy, mañana mismo puede tener el dinero en su cuenta. ¿Dinero?, pregunté fingiendo inocencia. Claro, su hija y yo hemos recibido una oferta excelente por el terreno. Un resort internacional quiere construir aquí. Estamos hablando de cifras importantes. Laura se acercó y colocó una carpeta sobre la mesa. Solo falta tu firma, mamá. Después podrás vivir tranquila, lejos del polvo y de los hornos viejos. La miré con serenidad. Sus palabras eran suaves, pero sus ojos no mentían. Eran fríos, calculadores, los mismos ojos que había heredado de su padre, pero sin alma. Antes de firmar, quisiera entender algo, dije. ¿Por qué tanto interés en este lugar? Hace años que nadie cruza esa puerta, ni tú, Laura. Ella cruzó los brazos. Porque es un terreno caro, mamá. No hay nada sentimental en eso. Solo negocios. ¿Negocios?, repetí despacio como saboreando la palabra. ¿Y también lo era cuando firmaste los papeles que vaciaron las cuentas de tu padre? El silencio cayó como una piedra. Olvera giró hacia ella. ¿Qué dice su madre? Laura palideció. Mamá, no empieces con tus delirios. Tomé una carpeta del mostrador y la abrí frente a ellos. Eran copias de los documentos que había encontrado en el banco. Las firmas, las transferencias, los nombres. Delirios no, hija. Pruebas. Olvera intentó mantener la compostura. Esto no prueba nada. Son simples movimientos contables. Entonces, explíqueme, dije acercando una hoja. ¿Por qué su firma aparece junto a la de mi esposo 3 días antes de su muerte, en una transferencia hacia una empresa que usted controla? La sonrisa del abogado se desdibujó. Laura apretó los labios. Mamá, basta. No sabes lo que dices. Sé perfectamente lo que digo, respondí con la voz más firme que había tenido en años. Sé que ustedes dos vaciaron las cuentas de Ernesto. Sé que planeaban vender esta panadería para lavar el resto del dinero. Y sé que él lo sabía todo, mucho antes de morir. El color se esfumó del rostro de Laura. ¿Cómo lo sabes? No lo sé, lo escuché. Me giré hacia el horno, donde el pequeño grabador parpadeaba en rojo. Y ahora también lo escuchará quien tenga que escucharlo. Olvera dio un paso al frente. Doña Carmen, eso sería un error. Podemos arreglarlo entre nosotros. Podemos llegar a un acuerdo. Ya lo hubo, le respondí. Hace 30 años, cuando Ernesto le confió la mitad de su vida. Usted rompió ese acuerdo. El abogado intentó acercarse, pero Manuel apareció en la puerta con el periodista Damián a su lado, cámara en mano. Llegamos justo a tiempo, doña Carmen, dijo Damián, levantando el micrófono. Olvera se giró sorprendido. ¿Qué significa esto? Significa que la verdad huele mejor cuando se hornea a la vista de todos, contesté con calma. Laura dio un paso atrás. Apaga esa cámara, Damián. Esto es privado. Privado era antes de que vendieras el alma de tu padre, dije sin elevar la voz. Ahora es público, como su vergüenza. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el leve zumbido del grabador. Olvera bajó la cabeza, derrotado. Laura me miró con una mezcla de furia y miedo. Mamá, por favor. Yo también te amé, hija, pero el amor no limpia los pecados que uno comete por ambición. Salí de la panadería sin mirar atrás. El mar se veía brillante bajo el sol del mediodía. El periodista seguía grabando, los curiosos se acercaban, y mientras el escándalo crecía detrás de mí, solo pude pensar en una cosa. Que el horno, aquel viejo horno de Ernesto, no había servido para hornear pan ese día, sino justicia. Pasaron solo 2 semanas desde aquel día, pero me parecieron años.
Cancún entera habló de lo ocurrido en la panadería El Trigal del Caribe. Los periódicos titulaban «Abogada y empresario detenidos por fraude millonario». Y más abajo, una foto de mi hija saliendo del juzgado, con la cabeza gacha y las manos esposadas. Nunca imaginé que ver algo así me dolería tanto. No había placer, no había venganza. Solo un cansancio profundo, como el de una masa que ya no quiere subir más. Damián publicó todo: los documentos, las grabaciones, las pruebas de lavado de dinero. El licenciado Olvera perdió su licencia, sus propiedades y su libertad. Y Laura fue acusada de cómplice y estafa familiar. Intentó culparme, gritar que yo había manipulado las pruebas, pero nadie le creyó. El país entero había escuchado su voz en aquella grabación. Si mamá desaparece, todo pasa a mi nombre. Manuel me visitaba todos los días para saber si estaba bien. Me traía pan fresco del horno, el mismo horno que ahora brillaba limpio, restaurado. Con sus propias manos había cambiado las piedras rotas y pintado el letrero nuevo. El Trigal del Caribe, fundada en 1989 por Ernesto y Carmen Ávila. Yo horneaba al amanecer, igual que antes. Las vecinas venían por conchas y bolillos, los niños corrían riendo con las monedas calientes en las manos. Y cada día, cuando abría el horno, me inclinaba un momento, respiraba el aire tibio y murmuraba: «Gracias, Ernesto, por dejarme fuego en vez de cenizas». Un mediodía, mientras acomodaba las bandejas, escuché la puerta abrirse. Era Laura, más delgada, el rostro sin maquillaje, el cabello recogido. Traía la mirada baja, los pasos lentos. Por un segundo pensé en echarla, pero su voz me detuvo. «Mamá, no vine a justificarme, solo quería verte». No respondí, dejé que el silencio hablara por mí. «Sé que no merezco perdón», continuó. «Todo lo que hice fue por miedo. Miedo a quedarme sin nada, como ustedes cuando papá murió. Olvera me convenció de que el dinero era seguridad, y lo creí». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando escuché la grabación en las noticias, sentí vergüenza, mamá. Vergüenza de mí misma, de lo que te dije, de cómo te traté. Me quedé quieta. El horno seguía abierto, el calor se escapaba lentamente como un suspiro. Le hice un gesto para que se acercara. «Si de verdad entiendes lo que hiciste, entonces amasa», le dije. Ella parpadeó confundida. «Amasa, siente la harina, el peso del trabajo. Es la única forma de entender lo que su padre y yo construimos». Laura se quitó los anillos, dobló las mangas y hundió las manos en la masa. Al principio torpe, luego más firme, con lágrimas cayendo sobre la harina. Cuando levantó la mirada, vi a mi hija otra vez. No a la mujer que me llamó vieja inútil, sino a la niña que se escondía detrás del mostrador para robar pan dulce. «Esto no borra nada», dije suavemente, «pero es un comienzo». Asintió en silencio. Esa tarde horneamos juntas. El olor a pan recién hecho llenó la panadería. Se coló por las rendijas y salió a la calle, igual que en los viejos tiempos. Y cuando el primer cliente entró, Laura le sonrió. Por primera vez, sin máscara. Esa noche cerré las puertas y me quedé sola un instante frente al horno encendido. El fuego bailaba con calma, reflejándose en los mosaicos del piso. Saqué del bolsillo la vieja llave número 17, la última herencia de Ernesto. La coloqué en una repisa, bajo una foto de él. «Ya está hecho, amor», murmuré. El horno volvió a dar vida. Afuera, el mar rugía bajo la luna llena. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo, incluso el dolor, había encontrado su lugar.